Bueno, la charla que voy a representar hoy tiene que ver con el arte, pero desde un punto de vista tradicional. O sea, ¿qué es la tradición? Es quizá lo primero que uno tendría que resolver a la hora de tratar casi cualquier tema. O sea, porque para nosotros la tradición no es simplemente una cuestión estética, eso es lo más importante que tenemos que saber. Hoy en día, cuando la gente, por ejemplo, va a un evento artístico como el cine, generalmente, ¿en qué se fija? En la fotografía, en la estética que Wes Anderson, ese tipo de directores, David Lynch, ¿entendés? Como es literalmente superficial verlo de esta manera. O sea, vos lo estás viendo directamente desde la epidermis de tu forma. O sea, estás entrando en una obra de arte de la peor forma posible. Porque justamente no estás pasando por el filtro de la traditio o la tradición, que es lo que a nosotros nos reúne ahora acá, en un sentido que va más allá de, qué sé yo, podíamos estar en nuestras casas durmiendo, viendo la televisión. Yo lo que hice hoy para organizar esta charla es a través de distintas frases de pensadores, de escritores, poniendo a Julius Evola como centro. Obviamente que esto tiene que ver con los 50 años de su muerte, pero también porque es quizás él el que logró sintetizar de la mejor forma lo que es la parte de potencia, de fuerza y de carne del pensamiento tradicional. No es una cuestión intelectualoide, que es desgraciadamente el camino hacia el que va la tradición. Quizá es duro decirlo porque representa la parte más interna de nosotros, o sea, todos leímos tradición acá. Pero ¿quién lo vuelve operativo? O sea, quizás los primeros pasos son justamente este tipo de reuniones donde se mezclan todo tipo de cuestiones de pensamiento en un solo lugar, porque por lo que veo hay gente que viene de otros ámbitos sin ningún tipo de prejuicio. Así que bueno, vamos a empezar el recorrido. Voy a poner esta imagen y no voy a decir nada. Bueno, ¿alguien quiere decir qué ve acá? Tradición versus modernismo. Posiblemente, ¿no? Estos dos elementos tienen la misma función, pero hay una diferencia entre los dos. Lo que tenemos del lado izquierdo es un cofre de casa, o sea, es un elemento que usaba una persona común en Egipto. Y del lado derecho tenemos esa cosa que está ahí. Es útil, pero le falta un elemento. Ese elemento es el significado. Ese elemento es estar inscripto dentro del simbolismo. Esto es lo que diferencia un artefacto de un simple objeto. Seguimos. Acá vamos a ver un tema principal. El artefacto viene del artis factum, que está hecho con arte. O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, uno ve un cuadro y dice esto es arte. La cosa en sí no es arte. Está hecho con arte, es una obra de arte, pero el arte se queda en el artista, no es la cosa. Eso es lo primero que perdimos en el mundo moderno. Y segundo, el producto, cuyo significado es lo que está producido de manera guiada, productis, como llevado, empujado, no tiene una autoconciencia, es un objeto creado para la venta. En cambio el otro está creado para el uso. Pero no solamente para el uso utilitario del día a día, sino que también para el uso espiritual. Hoy vamos a citar bastante a Ananda Coomaraswamy. Él dice: en el arte coinciden la belleza y la utilidad, la significación y la función. Por primera vez en la historia hemos creado una industria sin arte. Industria sin arte es brutalidad. Platón: el arte debe ser útil y fiel a modelos bien elegidos. Y también debe ser bello, sirviendo al mismo tiempo a las necesidades de los cuerpos y las almas de nuestros ciudadanos. Estamos hablando de algo que es previo a Platón incluso, pero que olvidamos misteriosamente. Evola habla sobre lo que es una civilización tradicional. Él dice que una civilización tradicional está regida por principios que trascienden aquello que es tan solo humano e individual. Es una sociedad en la cual cada dominio propio, o sea, cada individuo, está formado y ordenado desde lo alto y hacia lo alto. O sea, es una cuestión de rectitud.
O sea, tiene una línea axial que lo cruza. Volviendo a Coomaraswamy. El hombre primitivo no hacía una verdadera distinción entre lo sagrado y lo secular. Sus armas, vestidos, vehículos y caza eran todos ellos imitaciones de modelos divinos. Y para él, incluso, eran más lo que significaba que lo que eran en sí. Así, luchaba con rayos, se ponía vestidos celestiales, iba en un carro de fuego, todo pertenecía a los pequeños misterios de los oficios. Entonces, ¿qué se puede crear, por ejemplo, cuando el concepto de arma pasó de ser literalmente una cruz para ir a la guerra y morir por Dios, y se transformó en esto, que no sé si alguien sabe lo que es eso que está del lado derecho? Está hecho con inteligencia artificial y con impresión 3D. En algún momento se pasó de una cosa a la otra. Veamos qué dice la tradición sobre el uso de los objetos. Si un objeto está hecho con arte, o sea, es un artefacto, transformará al hombre que lo usa. Un guerrero templario cuya espada también era una cruz, se había iniciado y había luchado para ser algo más que un hombre. La espada es la misma espada, pero el hombre ya no es el mismo. Fíjense el diseño que representa lo que hablábamos recién, un axis, que es lo que representa la unión entre lo profano y lo sagrado. Díganme, ¿qué guerrero puede salir de una ciudad que luce de esta manera, de este tipo de edificios? Y puede salir alguno, uno, dos, quizás. El tema es que esto no tiene significado, es puramente utilitario. Ni siquiera hay un amor por poner una pintura, algo que te recuerde que la vida no se acaba hoy o mañana. O sea, si vos estás en este tipo de contexto, estás sintiendo que la vida es una sola, por ejemplo. Y probablemente la vida sea una sola, pero la existencia no es una sola, la existencia es eterna. En cambio acá tenemos una imagen de Berna, que es una ciudad al estilo medieval. Una ciudad solo puede ser feliz, dice Platón, cuando es trazada por aquellos artistas que utilizan un modelo divino. Pensemos en Dios cuando creó el jardín del Edén, cuando creó el mundo, vio que era bueno, entonces lo dejó tal cual estaba. ¿Pero por qué vio que era bueno? Porque previamente tenía un modelo en su mente. La cuestión es cómo plasmar lo que tenemos en nuestra mente en una obra. Quizá eso sea lo más importante. Por eso la tradición dice que no es que los artistas sean tipos especiales de hombres, sino que todos los hombres son tipos especiales de artistas. Y Coomaraswamy muy suavemente dice que el que no es artista en este mundo es un haragán y no merece ni siquiera formar parte de la sociedad. Se está refiriendo a lo que Marcos llama la edad del paria, que es básicamente donde estamos todos ahora. Acá hay dos iglesias. Una parece un estacionamiento, o sea, piensen en qué creyente puede salir de ahí. Y acá tenemos otra que es bastante moderna igual, no es una iglesia medieval, pero sigue esta cuestión del centro, que tenemos un centro y que el centro siempre en las ciudades tradicionales es la iglesia. O sea, el centro para un ser humano tiene que ser la espiritualidad porque es el soporte para todo su accionar posterior. Acá tenemos una típica iglesia evangélica. Fíjense el diseño. O sea, la cruz ya directamente ni siquiera forma parte del edificio. Y después tenemos esta que queda en Colombia y que incluso usa operativamente el paisaje, porque la iglesia está en el centro del abismo. Y acá está el interior de una iglesia tradicional y esto que parece un estudio de televisión. ¿Dónde está el símbolo que funcione como soporte para la fe en ese caso? Ébola habla de lo que él llama el quinto estado en Cabalgar el Tigre. El quinto estado es muy similar al último hombre de Nietzsche, ese hombre que inventó la felicidad. El tema es qué es la felicidad y por qué todos ponemos en el centro esa felicidad. La felicidad se transformó en una superstición, como diría Guénon. ¿Qué es la felicidad? ¿Y por qué cuando tenemos todo supuestamente a nivel material, nadie la alcanza? Entonces Ébola define a ese hombre del quinto estado, como: el hombre moderno es individualista, no tiene metas, es chato, solo busca la felicidad, sin ideales que mediaticen su vida más allá del mero presente. Es el hombre rebaño que se resigna a todo siempre y cuando no lo molesten. Carece de vida interior. Ahora vamos a hablar del tema que funciona como axis para un artista, la vocatio, la vocación.
La vocación del ser humano es aquella naturaleza con la que venimos y que no podemos negar. ¿Por qué la gente es tan infeliz en el trabajo hoy en día, por ejemplo? Porque está trabajando justo de algo que no tiene nada que ver con su naturaleza. Es literalmente un esclavo, lo quiero o no. Y la cuestión de la vocación viene a zanjar esta cuestión, que es algo que lo entendieron todas las civilizaciones antiguas. Esta es una anomalía. Es la primera vez que una civilización tiene a sus miembros trabajando de lo que no les gusta, casi como presidiarios, porque, con perdón, ¿no? Pero esto solo lo pudo haber hecho un presidiario. Y en segundo lugar, la primera civilización que vive solo en la materia, solo en el plano material. O sea, la alegría tiene que ver con cosas materiales nada más. Ni siquiera hay un presentimiento de la cuestión del alma. Imagínense si van a llegar al nivel del espíritu en ese sentido. Entonces, acá aparece la frase citada en el Bhagavad Gita que dice: si el hombre asume plenamente el oficio adecuado a su vocación, ocurre que él y el mundo son recíprocamente un medio de ordenamiento. Claro, si todos hiciéramos lo que nos gustara, o mejor dicho, lo que venimos formados por naturaleza antes del nacimiento, sería muy imposible que hubiera choques de intereses. Se generaría automáticamente una casta en ese sentido. Kumaraswamy dice muy bien que el artesano le gusta hablar de su arte. Podría estar todo el día hablando de lo que le gusta hacer, porque eso ya es parte de su carne directamente. En cambio, y esto lo dice literal Kumaraswamy, al obrero le gusta hablar de fútbol. Eso es lo que resulta en frases como la vida es una sola, vamos a vivir que son 2 días, esas cuestiones de algo hay que morir, o sea, son las frases del nihilismo absoluto. Pero es muy interesante ver que cuando el nihilismo aparece en el mundo es cuando desaparece la religión. No estoy hablando de la religión evangélica, obviamente, estamos hablando de una religión interior donde Dios no es un hombre de barba que está arriba de una nube, sino que justamente nosotros nos sentimos identificados con ese Dios y sentimos la posibilidad de transformarnos en eso. Ese es el tema, eso es lo que quieren de alguna manera ocultar. ¿Cómo se combate contra esto? Bueno, Ébola nos da muy claramente las armas. Él propone transformar el veneno en remedio, y eso lo hace a través del concepto del budismo zen, cabalgar el tigre. Se trata de una idea tomada del budismo zen que expresa que si se es capaz de cabalgar un tigre en su ataque, no solo se impide que éste se nos lance encima, sino que sin soltarnos puede darse que al final se logre vencer. Cabalgar el tigre es usar las armas del enemigo a nuestro favor. En la cuestión del arte, ¿cómo podemos usar las armas de nuestro enemigo? Bueno, primero tratando de no ver cosas que ya sabemos por quiénes están hechas. O sea, ya sabemos que la publicidad se transformó en propaganda, por ejemplo. Antes eran cosas diferentes. Ahora ya todo es político en ese sentido. Cuando nosotros vamos al cine, por ejemplo, que puede parecer algo muy banal, ir al cine, tenemos que pensar que estamos en la oscuridad de un teatro viendo algo de 3 horas que está producido probablemente por un estudio que a su vez está llevado por otro poder que está detrás. Entonces tenemos que ser críticos con eso, porque si no estamos entregándose en una hipnosis del tipo de la naranja mecánica cuando lo paran ahí a ver lo que manda. O sea, eso es lo que manda. Por eso yo reivindico el cine que en su momento vino a renovar la cuestión de la tradición, y reivindico también ver al arte desde el punto de vista del símbolo. El símbolo es nuestra arma. Justa es aquella sociedad en la que cada hombre hace un tipo de cosa. Bueno, acá Platón habla de la vocación. Y hace solo el tipo de trabajo para el que es apto por naturaleza y para el cual está por tanto destinado. De esta forma se hará más y se hará mejor que de cualquier otro modo, ya que al hacer lo que más le gusta, junto al placer que le proporciona su trabajo, perfeccionará la operación. Este es un verdadero hombre libre. Es muy interesante una frase de Kumaraswamy también, que dice: esta es la primera civilización la cual el hombre es libre teóricamente, pero no en práctica. O sea, justamente la civilización que menos libre es, como dice Marcos muchas veces en los programas de Kali Yuga. Pero la mejor técnica del diablo es hacernos creer que no existe, que es una frase de Baudelaire. Vamos con otro pensador, Guénon.
La civilización moderna emerge en la historia como una verdadera anomalía. Es la única de todas las conocidas hasta la fecha que se ha desarrollado en un sentido puramente material. La única asimismo que no se apoya en un principio de orden superior. Bueno, esto está muy claro. Él es como el maestro de Ébola. Bueno, ahora vamos directamente al arte moderno. Vamos a ver cuánto paga la gente por esto. Que se vendió 2 veces encima, porque el artista es muy prolífico, hizo 2. Una adivinanza. ¿Cuál de las 2 salió 300 millones de dólares? Literal. ¿La derecha? ¿La acá? Sí. Lo curioso de esto es que es la pintura más vendida del mundo hasta hace unos años, la de la derecha. Representa una mujer sentada. Cuando vos ves esta pintura, pueden ponerla al revés, pueden ponerla acostada y sigue siendo lo mismo. Fíjense la diferencia con la pintura de la izquierda, que está perfectamente ensamblada en su sitio. Esto estuvo en un museo más de un año. Lo del costado probablemente no lo vaya a ver nadie en Italia. Bueno, ¿por qué esto tiene éxito? Esa es la pregunta. Porque representa el estado nihilista del mundo. Representa la democracia en el arte también, pero la democracia llevada in extremis. O sea, ¿en qué momento todos somos artistas, todos podemos ser Dios, todos podemos ser el mejor jugador de fútbol de la historia, convertirnos literalmente en el Dios de los argentinos? Porque eso es un poco la enseñanza que a veces da la cuestión mediática. Entonces, cuando uno ve esto, tiende a pensar que hay una pérdida del centro, como el libro de Hans Edelmayer, no sé si alguien lo ubica, que se llama Pérdida del Centro. El ataque al arte se hace directamente a la arquitectura, porque todo el arte iniciático tradicional giraba en torno a la creación del templo. Hoy en día van a Europa y se van a encontrar. El altar de una iglesia está en un museo en Italia. Después te vas a Francia y está el cáliz de la misma iglesia en otro lado. O sea, esa dispersión representa perfectamente el estado de las cosas. Esto era lo que se solía hacer antes. La pintura literalmente religiosa, pero no religiosa puritana, porque representaba también el bien y el mal. No era solamente una cuestión maniquea. En el arte de una sociedad aparece sin máscara alguna el alma de una época. O sea, ahí quedó claro que los coladores en fila representan muy bien esta época. El verdadero arte está conectado con lo divino y espiritual. Debe tener la capacidad de elevarnos, dar sentido y orientarnos a través de un orden trascendente. Vamos a ver un ejemplo musical. Ahora vamos a ver la música que suele sonar ahora como música contemporánea, música de cámara.
pero se puede ver cómo la música de ahora representa más bien un estado de desesperación directamente. Y lo loco es que es una desesperación laica. O sea, no tiene... ¿Qué peor que estar desesperado y no tener ningún centro encima? O sea, ahí tenés que recurrir a las religiones de sustitución que están apareciendo por todos lados, empezando por el coaching ontológico. Encima ponerle la palabra ontológico a un... que la palabra ontología tiene que ver con el ser mismo. Es imposible separar la ontología de algún tipo de divinidad uno, por decirlo de alguna manera. Ahí aparece esta reivindicación del tarot que apareció ahora, de la astrología llevada al extremo total. Y fíjate que esas personas que hablan de la astrología y el tarot son las que más critican a la religión católica, por ejemplo, budista, hinduista. O sea, hay una contradicción enorme que hay que batallar directamente. O sea, no se puede dejar así nomás. Ese es el tema también. O sea, hay que dar algún tipo de batalla. Ahora que se habla tanto de batalla cultural, la batalla es ir directo y decir las cosas. La astrología es una invención, es un descubrimiento creado realmente por gente tradicional y religiosa. ¿Cómo podés venir a sacarle eso? Es demónico, por decirlo de alguna manera. El arte tiene unos fines fijos y unos medios de operación determinados. Fíjense qué interesante lo que dice acá. En el año 30 lo dijo. Nuevas canciones sí, pero nunca nuevos tipos de música, porque esto puede destruir toda una civilización. Son los impulsos irracionales los que ansían las innovaciones. Porque no es lo mismo la novedad que la originalidad. La originalidad viene de adentro. Te utiliza como medium, pero nunca traes una novedad, porque ahora lo que hay es ansiedad por la constante novedad. A diferencia de lo que es propio en una civilización del ser, en una civilización del devenir como es incontestablemente la moderna, es bastante obvio que la música debía tener un desarrollo particular hasta poder hablarse de un demonio occidental de la música. Hay que tener cuidado con la palabra demonio porque de repente suena algo evangelista o evangélico. Fíjense qué importante que es conocer las etimologías de las palabras. O sea, cabalgar el tigre también es entender que las palabras significan algo más, que son literalmente imágenes. Demonio es símil de diablo, diabolo es el que divide lo que estaba unido. Símbolo, en cambio, es lo que une lo que estaba desunido. O sea, la contraparte del diablo es el símbolo, el análisis y la síntesis. Eso lo dice muy bien Julius Evola en los libros de la magia del grupo de U. Bueno, y ahora, para ir cerrando, esto lo descubrimos con mi maestro Ángel Fareta, que de paso aprovecho para recomendar su obra sobre cine específicamente, donde él dice que el cine nos trae la posibilidad de liberación, ya que es una aduana simbólica, que nos permite reactualizar los mitos, por ejemplo. Vamos a ver lo que les decía del cine, vamos a ver 2 fragmentos del Padrino, para ver de qué manera el símbolo nos libera. O sea, de ninguna manera el símbolo nos ata. Nos ata más bien la alegoría, el pensamiento de que todo es relativo. Es el relativismo en realidad lo que nos vuelve esclavos, ¿no? El símbolo. El símbolo, al ser polisémico, al tener un montón de posibles significados, nos da la libertad de funcionarnos como guía incluso.
¿Alguno sintió que se representó un símbolo en esta escena? Es su primera fase de iniciación, como dice Ébola en el grupo de Ur. Entonces acá entra en un estado, una escena que parece un poco de terror, medio onírica, en la cual te muestran que él entra en una habitación y mira hacia arriba. Parece algo totalmente nimio. Luego de una pequeña investigación encontré lo que él mira cuando entra a la habitación vacía, aparentemente vacía. Fíjese que él mira hacia arriba y ve este cartel. Este cartel, bueno, dice: únete y sirve, escucha la llamada. O sea, estamos hablando literalmente de que Michael hace un paso de su estatus de sujeto, porque él estaba totalmente negado en este momento a meterse en la mafia, negado totalmente. Pero fíjense, con un simple recuerdo, el director muestra que él mira hacia arriba, pero no te pone el primer plano de este cartel. Entonces, como dice Fareta, el cine te enseña a ver otras cosas. En este caso es: escucha la llamada, únete y sirve, y la cruz. Pero es la cruz roja en la película. Pero fíjense que, como dice Meche Alía, que uno no vea los símbolos no significa que no estén ahí. Los símbolos están. Eso está plasmado. Él ahora va a sacrificarse por el Padre, Godfather, el Dios Padre. Bueno, y cerramos con dos fragmentos más. Uno puede ver el cine como una cuestión estética, o sea, meramente epidérmica. Es una cuestión de fotografía, de imagen. Pero también lo puede ver desde el punto de vista tradicional. A multi mi chiesto per me. La settimana che viene vengo e mi picchio. All'est! Bueno, El Padrino es una película aparentemente realista, ¿no? Él recibe unas armas anónimas. Cuando él está decidiendo criar a su hijo y dejar de lado la violencia, él recibe desde otra ventana unas armas que él tiene que tomar. Él está recibiendo un llamado providencial, en este caso. Y además fíjense cómo está representado. Es una mano anónima que sale detrás de una cortina blanca. Eso en la tradición, y lo pueden ver representado en esta carta de tarot. En la cuestión hermética, todo lo que sale de una nube representa la providencia. Siempre representa esta cuestión de lo inefable, lo que está por fuera, lo que llega de alguna manera a comunicarse con vos. Y casualmente es un arma. O sea, en ese sentido estamos hablando acá de nuevo de la cuestión de la vocación. O sea, es algo con el que él está conectado desde su nacimiento. Pero llega un momento en que el sujeto toma las armas finalmente. Fíjense que es muy parecido lo que hace Vito Corleone, que es el padre de Michael, el personaje anterior. También recibe de alguna manera ese llamado y lo cumple. El tema es ver quién logra solucionar ese laberinto, porque que es lo que se conoce en el hinduismo como el samsara, el laberinto del que en algún momento tenemos que salir. Entonces, como dice Fareta, Vito Corleone, en una escena realista donde obviamente que él usa de silenciador la toalla, entonces se prende fuego, pero de repente se está transformando en el ángel vengador de todo ese pueblo. Entonces sostiene la espada de fuego. Él es Uriel, el ángel vengador, en ese momento. Lo que importa es que nosotros podamos identificar el símbolo, porque acá está quizá puesto de una manera presentida, intuitiva, pero quién sabe cuando nos topemos con ciertas obras que nos estén dando el mensaje de manera directa o no, el símbolo se transforma automáticamente en una herramienta de síntesis para nosotros. ¿Conocen la obra de Malevich, Cuadro negro sobre fondo blanco? ¿Alguno la conoce?
Él decía, el arte ya no quiere estar al servicio de la religión ni del Estado, sino en sí y por sí mismo. O sea, el arte se quería separar en la época de Malevich, que es un pintor ruso del principio del siglo XX, se quería separar de toda la cuestión, bueno, política, ¿no?, y religiosa. Quería hacer un arte puro, entonces iba directo a la forma geométrica, al color en su pureza. Decía, la representación figurativa limita la capacidad del arte para expresar ideas universales y atemporales. Lo que no sabía Malevich es que 500 años antes alguien había hecho esa obra hermética, que significa la nada, significa el inicio antes de que Dios comience su creación. Es lo que estaba antes, es el famoso nihilo en latín. Entonces yo quiero cerrar esta cuestión con que nos pudimos haber ahorrado todo el arte abstracto si tranquilamente, en esta época al menos, del comunismo, inicios de la Revolución Rusa, se hubieran fijado en su propia tradición. No estaba lejos. No estaba para nada lejos. Entonces voy a cerrar con una frase. Tengo por acá. Del pensador que citamos varias veces hoy, que es Coomaraswamy, que dice: en el presente, el arte es un lujo que pocos pueden permitirse, y que a los que no pueden pagarlo no echan de menos. Este mismo arte era antaño el principio de conocimiento, por el que se producían los medios necesarios para la vida y por el que se proveía las necesidades físicas y espirituales del hombre. El hombre total hacía las cosas a partir de la contemplación, y haciéndolas no se apartaba de sí mismo. Hoy en día el arte se transformó en una superstición. Tiene que volver a ser una manera de vivir. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar un vuelco total con respecto a la interesante exposición que nos ha dado el amigo Rodrigo. Y el tema que voy a tratar, de paso comento que se va a editar en el próximo número del Fortín. Yo habitualmente suelo redactar los textos, pero no los leo. Simplemente los tomo como referencia y, bueno, en algunos casos parece que me escapa algún detalle y va a estar completo en la edición del Fortín. El tema que voy a tratar hoy va a ser justamente como homenaje al maestro Ébola, del cual lleva el nombre nuestro centro de estudios, que le voy a hacer una pequeña corrección a Ganazar de cuando hizo la presentación. En realidad no fue en el año 96 que empezamos a editar la obra de Ébola, sino que fue en el 94. Y nuestro centro de estudios existe desde esa época, del año 94. Y bueno, en el año 94 se cumplían 20 años de la muerte de Julius Ébola. Y en la Argentina, bueno, desde ya era un ignoto desconocido, nadie sabía de la existencia de él, o por ahí algunas personas lo conocían. Yo varias veces comenté, ¿no?, cómo fue que nosotros nos topamos con dicha figura, y decíamos que ahí empezamos a traducir la obra, y al ser ahora los 50 años del fallecimiento, queremos dedicarlo principalmente a exponer el meollo central de su doctrina y al mismo tiempo refutar todas las falsificaciones que ha habido con respecto a dicho pensamiento, las deformaciones, que yo insisto que han surgido a partir del momento en que esta obra se ha hecho conocida, especialmente en el mundo de la hispánica. Porque al manto de silencio que se le impuso durante prácticamente, no sé, 2 décadas por lo menos, se le agregó después la deformación. Y nosotros queremos puntualmente, primero, explicar lo esencial del pensamiento hegeliano, y segundo, cuáles han sido las deformaciones. Y yo quiero partir aquí de un texto fundamental de Julius Ébola, que es El camino del Sinabrio, en donde él trata lo que para mí es la doctrina principal de Ébola, que es la doctrina de la preexistencia.
donde él considera que nosotros no estamos aquí de casualidad en esta vida, no somos el producto de un abrazo nocturno, no hemos sido lanzados en contra de nuestra voluntad a la existencia, sino que hemos elegido estar aquí. Esto es un acto de elección. Y este acto de elección él lo manifiesta en el Camino del Cinabrio, expresando justamente el hecho de que él se encuentra prácticamente como digamos así, un huésped que aparece de golpe en un medio ambiente con respecto al cual no tiene absolutamente nada que ver, no hay nada que él rescate de su herencia propiamente, ¿no? Y con respecto a su familia, él en ningún momento la cita, salvo en una ocasión, que es cuando es detenido en el año 40 y, mejor dicho, no llega a ser detenido, sino que cuando los norteamericanos ingresan a la ciudad de Roma, y él está en ese momento habitando, actuando de manera así clandestina en la ciudad de Roma, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí aparece la mamá, que detiene a los norteamericanos que lo querían detener, y él puede escaparse de algún modo. Es la única circunstancia en la cual él cita a su familia. O sea, prácticamente él se siente como un extraño dentro de la familia. Y ahí es donde aparece un poco esa digamos así, esa elección trascendental, por la cual él resuelve vivir en un determinado momento, en un determinado espacio y lugar. El segundo también lo plantea en rebelión contra el mundo moderno, la doctrina de la preexistencia, que es cuando él dice que los elegidos de los últimos tiempos, o sea, aquellas personas que en la época terminal del Kali Yuga resuelven existir, van a pasar por ciertas circunstancias y van a tener ciertas experiencias que no van a tener o que no han tenido aquellos que han vivido en las épocas mejores, en las épocas áureas, en donde existía una sociedad propiamente tradicional. Porque de alguna manera el hecho de vivir en este mundo moderno en el cual nosotros nos hemos lanzado, hemos decidido vivir aquí en esta circunstancia, es una fragua, es una manera por la cual nosotros vamos a alcanzar ciertas experiencias que en cambio no han tenido las personas que han vivido en épocas mejores. Porque claro, la existencia, ¿cuál es el sentido que tiene? Tiene como sentido alcanzar una dimensión superior. O sea, nosotros hemos elegido vivir porque queremos alcanzar la instancia de la eternidad, propiamente. Hemos pasado como de una existencia previa a esta vida, que era una temporalidad infinita, hemos ingresado a un tiempo finito. ¿Con qué finalidad? Alcanzar la eternidad, alcanzar la dimensión en donde no existe el tiempo, en donde existe solamente el ser. Esa es la función principal de la existencia. Por eso él dice, comentando acá esta obra El Camino del Cinabrio, ¿no? donde plantea la doctrina de la preexistencia, que hay como dos impulsos en él. Por un lado, el impulso a la trascendencia, y por otro lado, el impulso a la acción. El impulso a la acción, ¿en qué consiste? En el hecho de perfeccionarse, en el hecho de vencerse a sí mismo, de doblegar la parte inferior de sí y hacer triunfar la parte superior, el espíritu sobre la materia. Esa es la finalidad. Y aquí podemos citar a un autor importante que influye en Julius Evola prácticamente en su juventud, que es un autor que muere precozmente, que es Carlos Wiesenthal, que dividía a la humanidad en dos tipos de seres, los persuadidos y los retóricos. Los persuadidos eran aquellos que encontraban en sí mismos el origen y la fuente de su propia acción. Eran aquellos que no buscaban puntos de apoyo, no buscaban fuera de sí mismos una justificación, sino que tenían en sí mismos el origen y la fuente de todo. Y los retóricos, en cambio, eran lo contrario, eran aquellos que buscaban justificarse,
porque no podían hallar en sí mismos una fuente de justificación. Ahí estaba la diferencia. Bueno, esta lucha entre retóricos y persuadidos prácticamente podemos decir que se va a dar a lo largo de la existencia de Ébola. Podemos hablar de 4 etapas en donde Ébola desarrolla este combate en contra de la modernidad. Una es la primera etapa artística, que yo no voy a explayarme mucho porque ya fue desarrollada por el amigo Rodrigo, en donde Ébola en sus comienzos adhiere a una escuela pictórica que es el dadaísmo. Después hay una etapa filosófica, en donde Ébola elabora una tesis doctoral que no llega a ser defendida por circunstancias que vamos a analizar aquí, que es la teoría del individuo absoluto. Ébola adhiere al idealismo y trata de superarlo. Después tenemos una etapa mágica, que es la etapa del grupo de Ur, y finalmente tenemos la etapa cultural y política, que se inaugura principalmente con su obra Imperialismo Pagano, pasa por Rebelión contra el Mundo Moderno, Los Hombres y las Ruinas y Cabalgar el Tigre. O sea, es una etapa en donde él despliega una lucha en contra de las grandes categorías de la modernidad, en contra de los retóricos. Siempre es la lucha de los persuadidos contra los retóricos. Los modernos son los retóricos. Siendo específicamente a la etapa del idealismo, nosotros podemos decir que debido a esta herencia judeo-cristiana que ha influido en la sociedad moderna y que nos ha dado como consecuencia el welfismo, del cual se habló en la charla de ayer, en esa excelente exposición del amigo Carena, el hombre había sido concebido como un ser totalmente dependiente de una realidad que se le sobreponía, que lo justificaba, como una especie de Dios autoritario, personificado por la Iglesia, entidad que le resultaba totalmente ajena, que salvaba o redimía de acuerdo a su voluntad. Y bueno, y al respecto vale aquí el acerto güelfo, de que la libertas vera est ecclesiam servire. La verdadera libertad es subordinarse o servir a la Iglesia, o también extra ecclesiam nulla salus est. No hay ninguna salvación afuera de la Iglesia. Y del mismo modo, a nivel del conocimiento, la mente humana permanecía totalmente como un objeto inerte. No constituía el campo del conocimiento. Por eso fue importante la aparición del filósofo alemán Kant, cuando considera al yo como un ente creador, como una potencia que crea el campo del conocimiento. El ser humano no es concebido más como un ente fijo en el espacio que simplemente contempla la realidad, sino que constituye el campo del conocimiento. Pero el filósofo Kant había distinguido entre dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el objeto del conocimiento, el fenómeno, y por otro lado, el número, que sería la cosa en sí. El yo, según Kant, crea el fenómeno, constituye el fenómeno, pero no constituye el número, no constituye la cosa en sí, no constituye la realidad. Entonces es una potencia finita, no es una potencia infinita. El paso siguiente, que trata de superar al kantismo, es la filosofía de Hegel, el idealismo alemán, que concibe al yo como una potencia con capacidad de crear no solamente el objeto del conocimiento, sino también que tiene la capacidad de crear también la realidad. El yo crea la realidad. Y esto se sintetiza en la frase famosa de Hegel: lo racional es real y lo real es racional, porque es la razón la que crea la realidad. Pero esta razón de Hegel, y ahí viene el gran conflicto, esta razón de Hegel es una razón universal,
no es mi razón, no soy yo el que crea la realidad, sino que se convierte en una potencia universal respecto de la cual el sujeto es una simple mediación. Y aquí, en la época que Évola formulaba estas observaciones, Évola dice al respecto que queda siempre la duda de saber si una cosa es real porque es racional o si es racional porque es real. Y siempre está ese conflicto. Y ahí había como un conflicto entre los dos filósofos de su tiempo, que eran Croce y Gentile. Uno era fascista y el otro era antifascista. Y entonces Croce decía, Gentile decía que como el fascismo había triunfado, era la razón, representaba la razón, la racionalidad. Y en cambio, Croce decía lo contrario, decía que no era la racionalidad, le faltaba alcanzar la racionalidad. Entonces, en ese conflicto entre estos dos hermanos en discordia, el idealismo se encontraba frente a un conflicto, a una limitación muy grande. Bueno, justamente lo importante de Évola es que él intenta superar al idealismo desde el mismo idealismo. Esa es su tesis doctoral, la teoría del individuo absoluto, por la cual él intenta concebir al yo como una potencia creadora, pero ya no es el yo universal de Hegel, sino que soy yo el que crea la realidad. Esa es la gran diferencia, la gran diferencia, el gran intento por el cual él trata de llevar a cabo lo que es esta doctrina de la preexistencia. El yo crea el mundo, el yo crea la materia, es el espíritu el que crea la materia, no es la materia la que crea el espíritu. Hay algunos pensadores también, y bueno, este tema lo trata en su obra Cabalgar el Tigre, existencialistas como Sartre o como Heidegger, que también criticaban al idealismo por esa limitación que tenía, de prácticamente prescindir del sujeto, prescindir de la existencia, tratar de resolver la existencia en una simple mediación. El yo se convierte en una mediación de lo absoluto. Yo desaparezco como tal frente a este sistema. Pero él dice que Sartre, cuando en Cabalgar el Tigre, cuando se refiere a Sartre y a Heidegger, él dice que Sartre también está planteando de alguna manera la preexistencia, cuando dice que el sujeto de alguna manera ha sido lanzado a esta vida, pero ha sido lanzado en contra de su voluntad. Yo me he encontrado aquí viviendo de golpe, yo no he elegido existir. Ahí estaba la gran diferencia, la diferencia fundamental con Évola. Y lo mismo Heidegger. Heidegger es el filósofo que sostiene que el yo se reduce exclusivamente a la finitud y a la muerte. En cambio, el Évola considera que no, que la meta principal del hombre es la eternidad. Hay que superar esa instancia finita. La finitud es un límite que nosotros nos hemos impuesto, pero para superarlo. Hemos elegido una existencia finita con la finalidad de superarla. El hombre vivía antes, incluso en el mito cristiano, el mito de Adán, se habla de un tiempo infinito en el cual el hombre vivía. Pero el hombre, cuando sale de ese paraíso original, es para alcanzar una dimensión que está más allá del tiempo, que es la eternidad. Tiempo y eternidad son dos cosas contrarias entre sí, distintas, porque la eternidad es el ser y el tiempo es el devenir. La eternidad es una instancia de presente permanente y en cambio el tiempo es una sucesión de momentos. Ahí está la gran diferencia. Esa es la razón por la cual el hombre eligió existir, porque ha querido alcanzar la dimensión de la eternidad. Y en eso está la gran diferencia con Heidegger y con Sartre. Y justamente, yo he citado a veces, cuando fui alumno en la Facultad de Filosofía y Letras,
he citado en la época que yo estudiaba, primaba la filosofía existencialista de Heidegger, ¿no? Y yo siempre cito este texto del profesor Adolfo Carpio, que fue profesor mío en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde aparece justamente este concepto totalmente contrario a lo que sostiene Iulius Evola. Porque finalizando su obra Lecciones de Filosofía, el profesor Adolfo Carpio dice lo siguiente, voy a leer este fragmento. Dice: en nuestra época el hombre ha llegado a una conciencia honda y muy trágica de la finitud de la propia condición. La noción filosófica de existencia es una noción llamada a acabar con esa ilusión del poder absoluto que el hombre se arrogaba a sí mismo. El hombre no domina su existencia, no es amo de su existencia, sino que este es algo que en cada caso se nos ha dado sin habérsenos pedido opinión. Yo no he elegido existir, o sea, soy el producto de un abrazo nocturno, sino que me he encontrado existiendo de pronto. De pronto quiere decir un hecho inexplicable, totalmente irracional, totalmente impermeable a la razón y en circunstancias que no hemos elegido. La razón no puede dar cuenta de ese hecho bruto que es nuestra existencia. Cuando preguntamos el por qué, esta pregunta carece de respuesta. El hombre se siente impotente ante este hecho. Bueno, Evola opina exactamente lo contrario. El hombre, él considera que el hombre ha elegido existir. O sea, esta existencia es un acto de elección trascendental. Lo que sucede es que no todos se dan cuenta de esto. La gran mayoría de las personas opina como el profesor Carpio, que hemos sido lanzados aquí de golpe. Pero de todos modos, él dice que el hecho de que nos estemos preguntando con respecto a eso significa que estamos reconociendo de alguna manera que hay un antes de la existencia. Porque si nosotros hemos sido lanzados sin habérsenos consultado, quiere decir que ya existíamos antes de esta vida. Entonces, esa doctrina de la preexistencia es de alguna manera algo que aparece nuevamente. Bueno, el tema es el siguiente, que sus combates en contra del idealismo de Hegel, en contra de la filosofía sistemática que se había impuesto en ese entonces en Italia, no dieron resultado y tiene una pequeña etapa Evola, porque su tesis queda sin defenderse, queda trunca. Hay una pequeña etapa de Evola que se dedica a la magia, cuando escribe, integra el grupo de Ur y trata de combatir el mundo moderno a través de la magia operativa. De ahí viene la obra famosa de Evola, que nosotros hemos traducido, Introducción a la magia, o la magia como ciencia del espíritu, pero es un periodo breve. ¿En qué consiste la magia? En considerar que la metafísica puede influir sobre el hombre moderno, se puede operar sobre el hombre moderno a través de la magia, la metafísica práctica. Y bueno, de algún modo él piensa que sería posible, así como es posible a través de la magia efectuar ciertos procedimientos como la levitación, como poder mover ciertos cuerpos físicos, se podría influir, piensa él, en el grupo de Ur, en ciertos acontecimientos históricos de su tiempo. Y en algún momento llega a decir, bueno, si es posible mover un cuerpo pesado, ¿cómo no sería posible, por ejemplo, a un tirano o a un líder político, digamos así, totalitario, producirle ciertas sugestiones que le impidan llevar a cabo ciertos hechos? Cita el caso específico de Mao Zedong, esto lo citará más adelante, cuando invade el Tíbet, ¿no? Y él dice, en el Tíbet existía una sociedad tradicional,
una sociedad tradicional que tenía ciertos poderes mágicos, que podía acudir a ciertas medidas por las cuales podían, digamos así, influir sobre los acontecimientos. Sin embargo, esta sociedad sucumbe con una gran facilidad. Mao Zedong logra disolver totalmente la sociedad tibetana. Dice, él llega a una conclusión, esto lo dice en un texto que aparece en El arco y la clava. Él dice, claro, lo que pasa es que el hombre moderno ha generado como una especie de casosidad, por la cual impide que ciertas influencias puedan hacer efecto en él, ¿no? Y entonces, indudablemente, por eso esta sociedad sucumbió tan fácilmente. Y ese es el motivo por el cual él abandona este periodo breve, de pocos años, el periodo de la magia, e ingresa directamente en la parte política y cultural. Y ahí viene la obra Imperialismo Pagano, que fue una obra escrita en la época del fascismo, con la finalidad de combatir los influjos deleterios que según él podía tener la Iglesia Católica güelfa, que estaba en ese momento influida por el güelfismo. Insisto acá en este detalle, porque ayer se preguntó mucho sobre el tema del cristianismo en Ébola, que Ébola no es anticatólico, sino que es crítico del cristianismo. Él divide la experiencia cristiana en dos facetas. Una, lo que puede ser el mero cristianismo, y otro es el catolicismo, pero el catolicismo concebido como una síntesis entre la paganidad y el simple cristianismo. Hay un autor argentino, yo siempre cito, que tiene un concepto muy claro, muy preciso, que es el profesor Carlos Lisandro, que hablaba de heleno-cristianismo y judeocristianismo. El heleno-cristianismo es el que ha puesto el acento principalmente en el concepto de imagen en el hombre, el hombre concebido como imagen de Dios. Y el judeo-cristianismo, en cambio, el que ha puesto el acento en el pecado, en la idea del pecado. El hombre sometido, el hombre que tiene que estar totalmente dependiendo de una institución, en este caso la Iglesia, que lo salva o lo condena. Mejor dicho, el hombre se condena a sí mismo si lo sigue los principios de la Iglesia. Y bueno, desde ya que cuando él critica a la influencia del cristianismo en el seno del fascismo, el peligro que podía significar para el fascismo la influencia de la Iglesia güelfa, desde ya que va a recibir críticas demoledoras por parte del sector güelfo. ¿No? El sector güelfo, en ese entonces representado entre otros por quien va a ser después el cardenal Montini, el Papa Pablo VI, escribe un texto en contra de Ébola que es respuesta a Satanás. Ébola es acusado de satanista y judío al mismo tiempo, porque en general los güelfos, cuando tienden a descalificar a una persona, lo acusan de judío. Y Ébola tuvo esas dos acusaciones, incluso ahora mismo, cuando a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, dar una conferencia en Perú, y bueno, y hubo un sector güelfo que se opuso a eso, desde ya que sacó a relucir el hecho de que Ébola debía ser judío. Pero no solamente los güelfos lo acusan de judío, sino que vamos a ver que hay otros sectores que lo acusaban de lo mismo. Claro, la idea de Ébola es una idea gibelina, de considerar que el cristianismo es una expresión más. No es la única expresión salvífica para el hombre. El hombre puede alcanzar la espiritualidad a través de otras religiones, no necesariamente la cristiana. La cristiana es una de las tantas. Está en contra del exclusivismo de la Iglesia Católica. El güelfismo es eso. El güelfismo es haber concebido que solamente extra ecclesia nulla salus est, fuera de la Iglesia no hay salvación. Ese es el güelfismo. Entonces, contra esos combaten, pero no solo contra esos, porque
Ébola escribirá una obra que se titulará Síntesis de la doctrina de la raza, que nosotros hemos traducido como la raza del espíritu. Y la idea es que la raza no es un fenómeno físico, meramente, sino un fenómeno prioritariamente espiritual. Si bien se expresa también físicamente y psíquicamente, en la raza lo principal es el espíritu. Es el espíritu el que crea el cuerpo, es el espíritu el que crea la materia, no la materia la que crea el espíritu. El factor determinante de la raza es el elemento espiritual. La raza es propiamente una cualidad espiritual preexistente, ajena en última instancia al color de la piel o la fisionomía física de las personas. Esa es un poco la idea de Ébola. Bueno, ante esto, yo voy a leer aquí, esto es una primicia que nosotros damos, aparece citado en el libro, se acaba de editar un libro biográfico de Ébola, como de 700 páginas, y uno de los detalles interesantes fue el embate que tiene Ébola con los fascistas biológicos de su tiempo, los que consideraban que no, que era el factor físico lo que determinaba la raza, no el factor espiritual. Y al respecto voy a citar algunos textos críticos de los racistas de su tiempo, los racistas biológicos. Dicen, por ejemplo, el señor Almirante, Giorgio Almirante, será después jefe del movimiento social italiano en épocas de democracia. Dice, nuestro racismo debe ser el de la carne y de los músculos, no el de un espíritu que vaga entre las sombras inciertas de una tradición múltiple o de un universalismo ficticio y engañoso. De otro modo, si no hacemos eso, vamos a terminar haciéndole el juego a los mestizos y a los judíos, dice Almirante. Otro pasaje, dice, acusar de jacobinos y bolcheviques a personas que creen en la ciencia y la biología es pueril. La ciencia es la manifestación sublime del pensamiento humano, por lo que puede ser escrita con C mayúscula, sin tener miedo alguno de los dardos lanzados por los espiritualistas, como en el caso de Ébola. Dice, los antirracistas nos acusan de hacer zoología. Ellos temen ser clasificados y estudiados como animales. Ellos querrían ser puro espíritu, escapar de cualquier examen, medida, control. Si son judíos o mestizos o ajenos a nuestra raza, apelarán al tema de la raza del espíritu. O sea, los racistas biológicos nos acusan a Ébola de ser un Cristo judío, porque no tienen en cuenta como factor determinante el elemento físico, el elemento corporal. Y agrega, dice, nuestro racismo, hoy en especial que estamos en guerra, es zoológico, animal, y si lo quieren bestial, es el racismo de los animales que se olfatean, que se reconocen, que se agrupan, que forman una unidad, que se afirman como raza. Dice, que vaya al diablo lo espiritual y la igualdad de los misterios del puro espíritu. La concepción del mundo de Ébola es antifascista. Es un caballo de Troya al servicio del judaísmo y de sus cómplices. Y dice Telesio Interlandi, que era el director de la revista nazi-fascista Defensa de la Razza. Porque claro, lo que nos faltó decir que Mussolini en su primer momento había quedado impactado por la obra de Ébola, La raza del espíritu. Y bueno, tanto los sectores güelfos como los sectores cientificistas, racistas biológicos, trataron de influir en el Duce y lograron que ciertos proyectos que se habían formulado a través de Ébola quedaran totalmente truncos. Le dice Interlandi a Mussolini, dice, le ruego considerar, Duce, que la tendencia espiritualista del racismo eboliano terminará siendo en el fuego a los judíos y a los católicos antirracistas y antifascistas, en especial de los judíos, los cuales afirman, con tal de manifestarse como italianos, que el elemento biológico no cuenta ante el factor espiritual. O sea, tanto el sector güelfo como el sector
racistas biológicos rechazaban el racismo de ébola. Bueno, este debate, yo lo cité aquí, porque va a quedar trunco con la guerra, debido al conflicto bélico, este debate queda trunco, pero no concluirán las, digamos así, las descalificaciones al racismo de ébola, a la postura espiritualista de ébola, porque van a continuar incluso cuando ébola se muere, y en especial de parte de ciertos sectores. Vamos a decir que va a haber, una vez que ébola muere, va a haber como dos sectores. Por un lado, aquellos que lo siguen descalificando, que continúan con esta línea. Y acá el que podemos mencionar principalmente es al autor chileno Miguel Serrano, que descalifica la obra de ébola justamente con esos mismos argumentos que daban los racistas biológicos. Hay una famosa carta, más famosa, una carta, digamos así, que Miguel Serrano, el autor chileno, le escribe a un argentino que se llama Felipe Moyano, y en donde le habla de ébola y le dice, yo he explicado en mi libro último mis sospechas sobre ébola respecto de su componente racial. Dice, por exponer sus tesis tradicionalistas y psicoetnológicas de las razas del alma, del espíritu. Dice, todo lo cual, dice Serrano, es hecho para confundir. Dice, en verdad no existe más que una raza que puede expresar eso que estamos llamando espíritu hiperbóreo. Y esta raza es la raza blanca nórdica. Y la sangre nórdica aria, porque solo ahí se puede expresar el espíritu. Así como en un violín Stradivario se puede ejecutar mejor a Bach. El mogol, por ejemplo, no es más que una mezcla racial inferior del animal hombre, del negro con el amarillo, lo más del amarillo con el blanco. Y ahí jamás encarnará el espíritu hiperbóreo. Dice, mirémonos de frente, decía Nietzsche, nosotros somos hiperbóreos. Bueno, miremos en un espejo y ahí sabremos si pertenecemos a la raza blanca aria o si somos mogoles, mestizos, indios o mulatos. Entonces, en este caso, vemos claramente el factor físico, el factor biológico es el factor determinante. Es la materia la que funda el espíritu y no a la inversa. Bueno, cuando nosotros empezamos a discutir la obra de ébola y hablamos, expusimos la doctrina de la preexistencia, bueno, nos tocó que en algún momento una persona que se llamaba Carlos Dufour, de orientación también nazi-biológica, nos refutara diciendo que cuando ébola hablaba de la doctrina de la preexistencia, en realidad se estaba expresando míticamente, más o menos como cuando Serrano hablaba de los ovnis de Hitler, o sea que Serrano suele utilizar, según algunos, un lenguaje mítico. Él dice que los ovnis no son extraterrestres, sino son intraterrestres, vienen del centro de la Tierra, y que Hitler vive en el centro de la Tierra, eso lo dice en su obra, yo no estoy inventando. Entonces él dice que de la misma manera como el señor Serrano suele hacer alusiones míticas, bueno, ébola hace lo mismo con respecto a la doctrina de la preexistencia, y llega a decirme que en su momento, ¿no?, él escribió en una revista chilena que ya no está más, dice, ¿cómo nos podemos haber dado cuenta de que el alma preexiste? ¿Acaso hemos tenido una, digamos así, una visión, una intuición? Bueno, en realidad no necesariamente tenemos que basarnos en los datos que nos proporciona la sensibilidad. La ciencia moderna es una ciencia democrática en que solamente se basa en los datos que proporciona la sensibilidad. Existen personas que tienen ciertas visiones. La inteligencia humana puede captar, especialmente en algunos, especialmente en los sabios, en las personas que tienen digamos así, una preparación mejor, pueden captar ciertas esencias que el común de las personas no captan. Bueno, pero el tema fue el siguiente, y que
se fue deformando el pensamiento de ébola, a eso quería llegar. Porque en el año 2004, cuando se efectuó un homenaje al maestro Ébola, al cumplirse en ese entonces 30 años de su fallecimiento, se hizo un homenaje en España, y ahí estuvo presente Renato del Ponte, que era un discípulo de Ébola y fallecido, y se asoció la figura de Ébola con la exaltación de la raza indoeuropea y del nacionalismo europeo, y de una condena al Islam por considerarlos semitas de piel oscura. Yo me acuerdo haber estado en Italia en algún momento y haber hablado con seguidores de Renato del Ponte, y me decían que ellos, ante mi manifestación de que yo no me consideraba antisemita porque no era antiárabe, ni antipalestino, ni antimusulmán, y ellos me decían que justamente por eso eran antisemitas. O sea, en Europa hay un conflicto tremendo con respecto al Islam. Se lo considera como, y con respecto a los árabes, que se las considera como una raza inferior. Y así fue como fueron apareciendo así una serie de personas a las cuales nosotros calificamos como pseudo-ebolianas, que claro, la diferencia está que mientras que autores como Serrano reconocían que Ébola era una espiritualista, ellos en cambio consideran que no, que Ébola es un indoeuropeísta, es alguien que le da importancia al aspecto físico, racial. Y por eso en una introducción que se ha escrito de una obra de Ébola, que yo no traduje, se llama Orientaciones de Educación Racial, una persona de apellido Alcántara dice textualmente, dice, se necesita ser de una determinada extracción racial, en este caso la indoeuropea, para poseer las potencialidades que le puedan permitir a uno, si hace uso de la libertad de que goza. No entendemos qué clase de libertad puede ser esa, porque si está determinado por la raza física no es libertad. Dice, solo así puede emprender el camino uránico, solar, heroico, camino de desapego, de transfiguración, etcétera, etcétera. Y eso es un privilegio del que disponen solamente aquellos individuos indoeuropeos que no se conforman exclusivamente con discurrir con el mundo precedero del devenir. El espíritu, por lo tanto, no sería una entidad creadora libre, sino que se encontraría determinado por el tipo de raza que se tenga. Dice, si un individuo es de raza semítica, tendrá un espíritu lunar. Y si es indoeuropeo, en cambio, tendrá el privilegio de tener una espiritualidad solar. Ahora bien, si es negro, si es africano, ni siquiera eso, sino una de carácter animista, para agregar en una nota tal concepto sorprendente. Ni el animismo de los negros, ni la religiosidad sacerdotal y lunar de los semitas alcanzan el plano del espíritu, del ser, sino que pululan en el plano físico. O sea, nuevamente, no es el espíritu el que crea la materia, sino que es la materia la que crea el espíritu. Y agregan, esta vez refiriéndose a nosotros, dice, estos cerrados analistas ignoran que la naturaleza y atributos de esa raza del espíritu que Ébola nos describió como los que fueron propios del hombre indoeuropeo, que en sus orígenes vivió en consonancia con los parámetros de la tradición primordial, ignoran que son una naturaleza cuyos atributos solo se pueden despertar en el seno de un tipo racial concreto, el indoeuropeo. Esto lo dice nuevamente esa misma persona. O sea, lo que yo quiero que se entienda es que se quiere atribuir a Ébola lo que Ébola nunca dijo. Y justamente, Ébola mismo los refuta. Dice, cuanto más los indoeuropeos son los que pudieron llevar a cabo mejor algo que pertenece al conjunto de la especie humana. O sea, quiere decir que lo más que puede haber sucedido es que los indoeuropeos pudieron haber desarrollado mejor ciertas cosas. Pero esto es un patrimonio común de la especie humana en su conjunto.
Y el grupo de los Dioscuros, que es un grupo iniciático vinculado con ébola, dice, si debemos optar entre un sueco y un holandés, en orden con su raza corporal, pero totalmente volcado al consumo y a la modernidad, y un bantú, que aún en su salvajismo es fiel a sus ritos y dioses, nos quedamos con este último. O sea, es claro y contundente que de ninguna manera el factor físico es el determinante. Bueno, y la última deformación que se ha hecho del pensamiento de ébola es vincularlo con otro elemento material que sería la tierra. En este caso es la famosa geopolítica de la cual nos hablan ciertos cultores del imperialismo ruso, los euroasiáticos, las personas que este filósofo vinculado a los servicios de inteligencia de Rusia, el señor Dugin, que claro, que toman a ébola ahora como mentor luego de que fracasara la figura de Marx. Primero, Rusia es un imperialismo ideológico, tuvo como ideólogo mentor a Carlos Marx. Y como el comunismo fracasó, bueno, ahora el mentor es ébola, pero un ébola totalmente deformado, descafeinado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha manifestado. Y fíjense ustedes que esta famosa cuarta teoría política que sostiene esta persona considera que evidentemente la humanidad va a alcanzar el mundo de la tradición, que se llama la multipolaridad, a través del triunfo de Rusia. O sea, si Rusia gana las guerras en las cuales se ha lanzado, vamos a tener el famoso mundo multipolar, porque él contrapone, y esto es lo importante, por eso es otra concepción moderna y materialista, él contrapone la sociedad de la civilización de la tierra contra la civilización del mar. Y entonces la civilización del mar, que serían los Estados Unidos, es globalizadora, y la de la tierra es multipolar. Pero esto es un error garrafal, porque es estar fundando una doctrina política, una concepción del mundo, en un hecho material, la tierra. O sea, el hombre no está determinado por la geografía, sino que el hombre es libre, el hombre es el que decide y resuelve su propio destino. Por eso la primacía de lo espiritual sobre lo material. Bueno, y finalizando, yo quiero citar este texto de ébola y con respecto al racismo. Dice: la forma más ingenua del racismo es aquella en donde se considera, con una defensa casi zootécnica de la raza humana, que se puede llevar a algo decisivo y creativo. Pero también existe otra, que se formula la existencia de una dimensión espiritual, aunque estableciendo la unidad inescindible entre la materia y el espíritu. Dice este racismo que es inútil decir que el concepto de raza comprendemos aquella plenitud humana en la cual cuerpo y espíritu se unen en una suprema unidad. Y sostener acerca del problema de si una cosa determina a la otra, si la forma corpórea es determinada por el espíritu o viceversa, dice, esto es una cuestión anticientífica y metafísica. Tal como decía Rosenberg, no concordamos ni con la proposición de que el espíritu crea el cuerpo, ni a la inversa que el cuerpo crea el espíritu. Entre mundo espiritual y mundo físico no hay ninguna frontera neta, ambos constituyen un todo inescindible. Y dice ébola, no, este es el punto que debe ser decidido. ¿Es la materia la que crea el espíritu o es el espíritu el que crea la materia? Ese es el meollo fundamental. Y por eso el autor es espiritualista. Ébola es un autor espiritualista. Y es totalmente independiente, a esto queremos llegar, es totalmente independiente la raza a la cual se pertenezca. Y por eso nosotros acá en el Centro Eboliano de América
hemos puesto el acento en el factor espiritual y consideramos que el espíritu sopla donde quiere, se manifiesta donde considera que se tiene que manifestar. No está determinado por el color de la piel. Y finalizando ya, vamos a terminar también nosotros con un video. No sé si está preparado acá para proyectarlo. Dice: el Centro Boliviano de América ha puesto el acento en nuestro continente por una circunstancia histórica casual. Es aquí donde el pensamiento boliviano mantiene su más plena pureza y contrasta con sus deformaciones, tal como la que hemos mencionado y que se han dado principalmente en el continente europeo. Para nosotros, como dijera el maestro Ébola, es el espíritu el que constituye al cuerpo y a la materia, y no a la inversa, como afirman los nazis biológicos pseudo-bolivianos, muchos de esos. Por eso, en contraste con quienes manifiestan que hay que ser de piel blanca, indoeuropeo, árabe de ojos azules, euroasiático, para alcanzar a tener espíritu, propagaremos seguidamente un discurso que ha preparado ad hoc para esta ocasión la eximia artista eboliana de Colombia, María Fernanda Sucerqui Uribe, alguien a quien le debemos una gran cantidad de retratos de Ébola, de Guénon, así como de otros autores tradicionalistas, representando la suya, una obra realmente única y excepcional. O sea, empezamos con el arte y vamos a seguir con el arte. Tal como vemos, la aludida no es aria ni de piel blanca, sino descendiente de la tribu Lutabe, aborigen, y con componentes raciales africanos, para espanto de los antes aludidos nazis biológicos, que desde ya le negarían su condición de boliana, pues con mucha condescendencia de su parte solo le atribuirían una espiritual lunar, o sea que solo de eso pueden darnos cuanto más las razas inferiores a las de ellos. Bueno, dejamos a ella la palabra para que cierre con su importante discurso este evento y nos muestre, a diferencia de los falsificadores de la obra de Julio Cébola, que también las razas de color, y no solamente las indoeuropeas, pueden ser poseedoras de una dimensión espiritual. En la conmemoración de los 50 años de Julio Cébola, de su muerte, creé una serie de dibujos. Uno de ellos es este, que más adelante saldrá en el video, y creé una pequeña ponencia en la cual voy a hablar sobre la importancia y la relación de esta obra con mi obra, la obra boliviana y la relación con mi labor artística. Soy María Fernanda Sucerqui Uribe, colombiana egresada del programa Licenciatura en Educación, Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, de la ciudad de Medellín. Y el arte y todas sus expresiones siempre me han fascinado desde que tengo memoria. Desde muy joven, la espiritualidad y la religión ha causado mucha fascinación en mí, atravesando por distintas etapas que han pasado desde el sendero izquierdo hasta el gnosticismo, para finalmente volver a la tradición de mis ancestros, el catolicismo. Hace aproximadamente 5 años entré en contacto por primera vez con la obra de Julio Cébola y René Guénon, en especial gracias al licenciado Marcos Guido, que me acercó más a la obra de estos dos grandes pensadores. Ébola y el legado de la tradición me han cautivado enormemente, y desde que conocí su obra hace aproximadamente 5 años, como ya mencioné, estuve haciéndole guiños a la misma a través de mi arte, con pequeños cuadros y dibujos. Conceptos como el imperio, la lucha interna y externa contra la degeneración de la vida y el mundo, la religiosidad solar, la metafísica del sexo y la vida heroica ejemplificada por la Guardia de Hierro en Europa y actualmente por algunos pocos seres diferenciados y aristocráticos en Occidente, y por la espiritualidad del Islam sunita en Oriente, independientemente de que ello esté yo de acuerdo con esto, como católico. Como decía el gran pensador antimoderno y también perennialista colombiano,
Nicolás Gómez Dávila. Sin transfiguración estética, toda realidad es pedestre. La estética tradicional que se desprende de la obra de Julius Evola es uno de los aspectos que personalmente más me ha cautivado y es lo que me concierne en este pequeño discurso. He tomado varios ejemplos de la tradición en mis obras que he realizado sobre el cristianismo católico, el budismo e hinduismo, tales como la aparición del Dios hombre o del Dios Hijo y su madre en el caso del catolicismo desde una óptica contemplativa. Desde la acción realicé una serie de retratos de Julius Evola por mi admiración por este hombre de acción. Las técnicas empleadas para dicho fin fueron los dibujos en blanco y negro con grafitos Sotelo sobre papel y a color con lápices Primacolor. Me disculparán la publicidad indirecta a dicha marca, pero es necesario reconocer la calidad del material ligada a la buena factura de la obra final. En ellas represento retratos de Evola y Guénon con su porte fino, elegante, mirada dura, buscando sobreponerse a las vicisitudes del mundo moderno. En uno de los retratos aparece nuestro autor con un águila, el animal solar por excelencia, siendo domado junto a un cielo azul y el disco solar. Julius aparece como un gran entrenador de estos bellos animales, recordándonos al valiente pueblo mongol, los cuales fueron guiados heroicamente por Urger Khan a principios del siglo XX a luchar contra los comunistas. En el otro retrato aparece el varón en un dibujo que, viéndolo bien, hace alusión a la técnica del grabado. Aparece un retrato que puede verse como un César que guía a su pueblo a la eternidad, con las siglas SPQR, las cuales significan Senado y Pueblo Romano. Julius Evola, desde su ser y el ser, nos inspira para luchar contra la infamia y la degeneración espiritual. También elaboré un retrato de mi querido ejemplo a seguir en lápices Prismacolor con una de sus pinturas dadaístas de fondo acompañada de una cita: una única cosa debe importar a un hombre, permanecer de pie entre ruinas, en la cual se resume toda nuestra lucha espiritual en estos momentos. Otra notable es una reinterpretación de una imagen del varón realizada por una inteligencia artificial, en la cual permanece impasible y digno entre las ruinas, nuevamente, de la Segunda Guerra Mundial. En esta agrego dos grandes enemigos del autor, los zombies del materialismo y con sus diferentes símbolos. Incluso uno intenta agredir a nuestro ilustre escritor y guerrero con un celular. También llegué a dibujar un personaje histórico representante de la tradición muy admirado por Julius Evola. Me refiero al barón Ulrich Stenberg, quien luchó contra el comunismo en términos puramente religiosos. Este cuadro lo realicé con la técnica de grafito Sotelo y en él represento con su atuendo mongol con la palabra Om de la tradición budista que él representara. Para terminar este breve repaso, también realicé un retrato de René Guénon en grafito, este último muy descriptivo, donde capto la mirada inquisitiva de dicho autor, que también es un gran representante de la tradición que debe conocerse si se quiere comprender y complementar mejor a Julius Evola. Espero seguir junto a ustedes en este mundo de la tradición, plasmando ideas y obras del autor, de la cual soy una gran admiradora, y continuar haciendo arte tradicional con las herramientas del mundo contemporáneo, y poder así quizá un día influenciar de modo indirecto o indirecto a un alma diferenciada que se encuentre en la búsqueda de verdades olvidadas. Muchas gracias por la atención prestada.